Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Bienvenidos a Ilustres Anónimos. Y no, hoy no vamos a hablar solo con un muerto. Hoy vamos a sentar a la misma mesa a un escritor y a dos fantasmas. Pero tranquilo, que no muerden. Uno arrastra cadenas, otro gruñe bastante, podríamos decir, y dice cosas como paparruchas. Y el tercero es el culpable de todo. Hoy o esta noche, en este especial de Navidad, que queda poquito, te invito a algo un poco arriesgado. A entrar en la cabeza de Charles Dickens, a escuchar a Jacob Marley, cuando ya es demasiado tarde, y a mirar de frente a ese personaje que creemos conocer muy bien, pero que se parece demasiado a nosotros cuando estamos hartos del mundo y de los zopencos que nos rodean. Ebenezer Scrooge. No te preocupes, no vamos a convertir esto en una charla incómoda de sobremesa, ni en un sermón con villancicos de fondo, que podría. Esto es Ilustres Anónimos, aquí venimos a hablar claro, pero también a acompañarnos un rato. Porque detrás de Cuento de Navidad, ese relato que creemos tan familiar, tan inocente, tan de chimenea y manta, hay algo mucho más interesante. Una historia sobre el miedo a necesitar a los demás, sobre el cansancio que se convierte en dureza y sobre lo fácil que es protegerse tanto, podríamos decir, que uno acaba completamente solo, gritando ¡Jamba! A quien se acerque. Para entenderlo, imagina esto. Hoy lo voy a explicar de forma breve. Os recomiendo, como hago muchas veces, escuchar el episodio del año pasado por estas fechas de Cuento de Navidad, donde hablábamos de Cuento de Navidad per se. Bueno, detrás de este cuento es lo que iba a decir, ¿no? O imagina esto, ¿no? Londres, invierno, mediados del siglo XIX. No el Londres de postal que conocemos ahora, sino el que huele a carbón, a puré de guisantes y a río sucio y estancado. Las chimeneas no descansan, las fábricas tampoco. La ciudad crece, se moderniza, se enriquece, pero no al mismo ritmo para todos. Hay mesas llenas y hay mesas vacías. Hay salones iluminados y hay casas donde la Navidad significa elegir entre un poco de pan o un poco de carbón. Y en medio de todo eso crece Charles Dickens. Y esto es importante. Dickens no observa la pobreza desde lejos. Es que él la vivió. Su padre acabó en la cárcel por deudas. Él, con 12 años, trabajó en una fábrica de betún para zapatos. Jornadas largas, manos sucias, infancia interrumpida. No fue una anécdota triste, fue una herida. Y las heridas hacen dos cosas. O te endurecen, o te obligan a mirar mejor. Dickens eligió mirar y escribir. Con el tiempo se convirtió en un autor famoso, leído y querido. Pero el éxito no le anestesió la memoria para nada. Seguía viendo niños trabajando, familias hundidas, ancianos olvidados. Casi como hoy, ¿no? Seguía escuchando esa frase tan cómoda. Si son pobres, será por algo. Y entonces llegó el invierno de 1843. Dickens, imaginaos esto, ¿no? Dickens pasea por Londres con la bufanda subida, pensando en sus propios miedos económicos, porque, a ver, sí, incluso él temía caer, yo creo que como todos, ¿no? Un poco.
Y viendo escaparates llenos, mesas rebosantes, mientras a pocas calles, la Navidad seguía siendo un recordatorio cruel de lo que faltaba. Y ahí tomó una decisión brillante y peligrosa. No iba a escribir un tratado político, no iba a dar un mitin, iba a escribir un cuento. Un cuento de Navidad. Con fantasmas. Con cenas familiares. Con nieve. Y con una pregunta incómoda escondida bajo el papel de regalo. Y así nacieron nuestros 3 invitados. Charles Dickens, el hombre que usó la Navidad como espejo. Jacob Marley, el que llega tarde, el que ya no puede cambiar, el que solo puede advertir. Y Ebenezer Scrooge, el que se protege tanto que acaba solo, el que convierte el cansancio en cinismo y el miedo en control. Y ahora imagina esto, que podemos sentarnos juntos, que Dickens tiene que mirar a sus criaturas a los ojos, como ya hizo Mary Shelley con Frankenstein, con el monstruo de Frankenstein, que Marley puede reprocharle que a él no le concediera la redención, y que Scrooge te mira a ti, no al autor, y te pregunta con gesto agrio: ¿de verdad crees que eres tan distinto de mí? Esta noche vamos a escuchar esa conversación, no para sentirnos culpables, no para castigarnos, sino para recordar algo muy sencillo, que incluso en invierno, incluso cuando estamos cansados, todavía se puede encender una luz. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, pues imaginaos la situación, ¿no? Una habitación en penumbra, no hace frío, pero tampoco hay calor. Es ese tipo de estancia donde el silencio pesa un poco más de lo normal. Ahí aparece él. No entra, no llama, simplemente está. Siempre pensáis que vengo a asustar, pero no. El miedo es un efecto secundario. Yo vengo a mostrar algo mucho peor. Jacob Marley, socio, amigo, reflejo, el primer fantasma, el que llega cuando ya no hay marcha atrás. No me concedieron redención, no porque fuera especial, sino porque llegué tarde. Esa es la diferencia entre Scrooge y yo. Él aún respiraba. Yo ya era inventario. Siempre se habla de tus cadenas. Hierro, cajas, llaves, libros de cuentas. Pero nadie pregunta algo esencial. ¿Cuándo empezó todo? Empezó el día en que dejé de mirar, no de ver, de mirar. Mirar implica hacerse cargo. Ver es automático. Yo veía pobreza, veía dolor, pero no lo miraba. Y cada vez que apartas la mirada, añades un eslabón. ¿Uno solo? Nunca es uno solo. Son pequeños, inofensivos, razonables. El primero siempre es cómodo. No es asunto mío. No puedo ayudar a todos. Ya bastante tengo. Y cuando te das cuenta, ya no sabes vivir de otra forma. ¿Te considerabas un hombre cruel? No. Me consideraba eficiente. Y esa es la trampa. La crueldad suele tener mala prensa. La eficiencia no. La eficiencia te permite dormir tranquilo mientras el mundo se rompe a tu alrededor. Cuando volviste a ver a Ebenezer Scrooge, ¿qué sentiste realmente? Envidia, no esperanza. Envidia. Porque aún podía elegir. Yo solo podía advertir.
Yo era la consecuencia. Él todavía era la decisión. Y aún así volviste. Porque si una sola persona se detiene al escucharme, entonces mis cadenas pesan un poco menos. No para mí, para los demás. Siempre dices que no hay castigo peor que llegar tarde. Porque el castigo no es el infierno. El castigo es comprenderlo todo cuando ya no puedes tocar nada. Entender dónde te equivocaste. A quién heriste sin notarlo. A quién ignoraste por comodidad. Y no poder hacer absolutamente nada. Entonces entiendo que no vienes a asustar. No. Vengo a incomodar. Que es mucho más útil. ¿Y si alguien que escucha ahora mismo siente que empieza a reconocerse en ti? Entonces que se detenga. Ahora. No mañana. No cuando llegue la Navidad perfecta. Ahora. Porque las cadenas no avisan cuando se cierran. Y porque nadie cree estar forjándolas hasta que intenta moverse y ya no puede. Jacob Marley, el que llegó tarde, el que no puede cambiar, el que solo puede señalar. Exacto. Yo no soy el mensaje. Soy la advertencia. Bueno, cuando pensamos en condenas, imaginamos grandes errores, caídas espectaculares, momentos dramáticos, pero la mayoría de las cadenas no nacen así. No, desde luego que no. No hacen ruido al forjarse, se construyen en silencio, día a día, decisión a decisión. Siempre creísteis que mis cadenas aparecieron al morir. Como si el castigo cayera de golpe, con música solemne y caras largas. Pero no. Yo las fui haciendo en vida. Con paciencia. Como quien ahorra. Jacob Marley no fue un villano de opereta. No robaba a los pobres ni gritaba en la calle. Hacía algo mucho más común. Mirar hacia otro lado. El primer eslabón fue pequeño. Tan pequeño que ni lo noté. Fue el día que dejé de escuchar el dolor ajeno. No por crueldad, por cansancio. Ojo, es que el cansancio es peligroso. Porque se disfraza de sensatez. Porque te susurra que no puedes con todo. Que bastante tienes con lo tuyo. Y en cierto modo tiene razón. Hasta que deja de tenerla. Ignorar al principio alivia. Te hace sentir eficiente, productivo. Pero cada vez que eliges no ver, algo dentro se encoge. El mundo no se sostiene con sentimentalismos. Ni tampoco con números solos, Ebenezer. Yo también pensaba que estaba siendo prudente. Y sin darme cuenta, empecé a creerme superior. Ahí nace el segundo eslabón. Cuando la prudencia se convierte en excusa. Cuando empiezas a repetir frases cómodas como no es cosa mía, no puedo ayudar a todos, yo sí me lo he ganado. Son frases pequeñas. Parecen inofensivas. Pero pesan. Pesan cuando se repiten. Pesan cuando se convierten en carácter. Si uno trabaja duro, uno disfruta de lo suyo. ¿Disfrutar? No, Ebenezer. Nosotros no disfrutábamos. Poseíamos. Poseer sirve para no sentir, para no arriesgar, para no recordar. Poseer como anestesia, cuánta gente hay así hoy. Control como refugio. Seguridad como sustituto del afecto. El tercer eslabón llegó sin avisar. El día que dejé de llorar. Eso es interesante, dejaste de llorar. ¿Dejaste de llorar o dejaste de permitirte hacerlo?
No lo sé. El alma se acostumbra al ruido interno. Un día ya no distingues si estás en calma o vacío. Bueno, ese es el punto crítico, cuando la ausencia de dolor parece fortaleza, cuando la frialdad se confunde con madurez. Al morir, entendí algo terrible. No me dolieron mis actos crueles. Me dolieron las veces que pude haber sido mejor. Y elegí ser cómodo. Habría acabado como tú. Peor. Tú eras más hábil justificándote. Tu desprecio era elegante. Por eso vine a verte. Porque aún respirabas. Bueno, mientras respiras, entiendo que aún puedes elegir. Eso es lo único que separa al vivo del condenado. No vengo a liberarme. Los muertos no cambian. Pero los vivos sí. Esa es toda mi esperanza. Y supongo que para quien escucha ahora mismo, quizá fabricando su primer eslabón sin saberlo, Marley deja una advertencia sencilla. Detente un momento. Esa llamada aplazada. Ese abrazo que dio vergüenza. Esa empatía pospuesta. Todo eso pesa. El problema, yo creo que no es forjar una cadena, el problema es no darte cuenta de que la llevas puesta, supongo. Bueno, Ebenezer, Jacob habla de cadenas, pero tú no llevas ninguna que suene. Al menos, de momento, ninguna visible. ¿Sabes por qué? Porque soy puntual con mis cuentas. Y porque no tengo la menor intención de derramar arrepentimiento aquí como si fuera té caliente. No suenan porque las tuyas son más finas, Ebenezer. Más sofisticadas. Tus eslabones no son de hierro. Son de hábitos. No me gusta cuando te pones profundo, Jacob. Me encarece la noche. Y sin embargo, eres el que más lo necesita. Bueno, voy a empezar por algo sencillo. Nada de dinero, nada de trabajo. Una pregunta de humano a humano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te abrazó de verdad? No lo recuerdo. Y no veo por qué debería importarme. Importa porque un hombre que no recuerda un abrazo no es fuerte. Es alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo. El afecto no paga facturas. La soledad tampoco. Y mira qué bien la acumulaste. Siempre se te llama avaro, pero yo creo que esa no es la palabra exacta. Creo que tú eras un hombre protegido, un hombre blindado. No necesitaba protección. Nunca la necesité. Bueno, entonces dime, ¿quién te protegió cuando eras niño? Cuando el internado era frío y las cartas no llegaban, ¿quién te enseñó a confiar sin sentir que estabas apostando? Nadie. Aprendí a no esperar nada. Y convertiste el rechazo en matemática, el cariño en pérdida, la cercanía en riesgo. No quiero hablar de mi infancia. Por eso sigue gobernándote. Bueno, pues hablemos del amor. No quiero hablar del amor. Hablemos de ella, hablamos de él. No la menciones. Bueno, ¿por qué? ¿Porque la perdiste? ¿O porque te da miedo recordar quién eras cuando alguien te quería de verdad? La perdí porque me obsesioné con estar seguro. Ella quería una vida cálida. Yo quería una vida a prueba de hambre. Y terminaste sin calor y sin paz. La perdiste por ambición, la perdiste por miedo. Miedo a necesitar. Porque cuando algo te importa, pues puedes perderlo. Amar me pareció una negociación desigual. Quien ama expone el cuello. Yo decidí no volver a ser abandonado. Y en ese intento te abandonaste tú. Cuando vino el fantasma del pasado, ¿qué fue lo que más te dolió? Ver que hubo un momento en que aún podía ser distinto.
Y no lo fui. No por maldad, por cobardía. ¿Y el presente? La alegría ajena. Me irritaba. Ver a gente feliz con menos me revolvía. Eso tiene nombre. Envidia. De la ligereza. ¿Y el futuro? Mi nombre en una piedra. Sin nadie. Sin visita. Una vida sin eco. Eso me dio más frío que todos los inviernos juntos. ¿Ahora? ¿Aquí? ¿De qué tienes miedo hoy? A recaer, a no saber ser distinto, a que me recuerden como caricatura, como el viejo gruñón de las cenas. Un hombre muerto no teme recaer. Tú sí. Y quien teme caer, aún puede levantarse. Última pregunta. No del personaje, de ti. ¿Qué te gustaría que la gente supiera? Que nunca quise ser malo. Solo quería no volver a sufrir. Bueno, eso lo entiendo perfectamente. Bueno, hasta ahora hemos hablado de ellos, de las cadenas de Jacob Marley, de la coraza de Ebenezer Scrooge, pero tú también estás aquí, Charles Dickens. Nadie escribe desde fuera, Víctor. Ni los contables, ni los poetas, ni los hombres rotos. Uno escribe con lo que le duele. ¿Insinúas que yo soy tú? No tú entero. Solo el fragmento que más me asustaba. ¿Y yo qué soy entonces? Mi aviso. Mi culpa. La prueba de que la pobreza no solo muerde el estómago, también el carácter. Hablemos del niño entonces, no del escritor famoso. Del niño que nadie defendió. Tenía 12 años. Mi padre fue encarcelado por deudas. Prisión de Marseille, un lugar donde los sueños se asfixian antes que los hombres. Mi madre decidió que la familia debía seguir adelante, como pudiera. Y ese como pudiera significó que yo debía trabajar. Hablamos de la fábrica de betún. Sí, un sótano húmedo, ratas, un olor que se quedaba contigo incluso al salir. Pegaba etiquetas durante horas. No había futuro, solo repetición. Ahí entendí algo muy pronto. El sistema puede mirarte y decidir que no vales. Yo conocí esa mirada. Y yo la temí tanto que levanté un muro para que nadie pudiera volver a usarla contra mí. Yo no levanté un muro. Yo escribí historias. Cada personaje era una forma de decir: esto no debería pasarle a nadie. ¿Y entonces Ebenezer Scrooge? Era el hombre en el que temí convertirme cuando salí de aquella fábrica. Un niño que aprende que todo tiene precio. Nunca pensé que yo fuera tu miedo. Lo eras. Mi miedo a que la supervivencia se confundiera con frialdad, a que dejar de sentir pareciera sensato, y a veces, lo confieso, fui Scrooge. ¿En qué momentos lo fuiste? En la prisa por juzgar, en la desconfianza automática, en la obsesión por producir, por no detenerme, porque si paraba me alcanzaba el recuerdo. Por eso me diste cadenas. Porque la sentía en mí, porque temía que el éxito me alejara tanto del niño que fui. Entonces, ¿cuento de Navidad fue tu exorcismo? Fue mi forma de decir que la bondad no es un rasgo, es una decisión diaria, y que hay algo imperdonable, tratar la miseria como normal. La pobreza no es un fallo moral,
La indiferencia, sí. Aún así, me convertiste en villano. No. Te convertí en advertencia. La humanidad necesita villanos que no sean monstruos, sino hombres corrientes. Hombres que dejaron de sentir y lo llamaron prudencia. Esto es curioso, ¿por qué la Navidad? Porque es el único momento del año en que el mundo finge estar bien. Y cuando alguien finge, la máscara se afloja. La Navidad es teatro. Y en el teatro, la verdad siempre encuentra una rendija. Y nosotros quedamos atrapados dentro. Sí, para que quien mire se vea. Si pudieras hablar con ese niño que pegaba etiquetas en silencio, ¿qué le dirías? Le diría, resiste y luego algo más despacio. No dejes que el dolor te vuelva duro. Deja que te vuelva útil, pero ya no pesa. Sostiene. Bueno, ya hemos hablado de muchas cosas y sobre todo hemos hablado del pasado, ¿no? Hasta ahora, de lo que fuisteis, de lo que os rompió. Pero quiero que miremos al presente, ¿no? No el vuestro, el nuestro. La gente que hoy vive como vosotros vivisteis, sin cadenas visibles, sin fantasmas, pero igual de solos. El presente tiene más fantasmas que mi siglo, Víctor. Solo que ahora no arrastran cadenas, arrastran datos. ¿Datos? Sí, estadísticas, informes, porcentajes. Mientras el sufrimiento pueda ordenarse en columnas, la conciencia duerme tranquila. En mi tiempo, para ignorar a un pobre había que apartar la mirada. Hoy basta con no abrir el informe. La indiferencia, esto es, sí, es así. La indiferencia moderna es elegante. Se disfraza de meritocracia, de cada uno tiene lo que merece, de yo ya tengo bastante con lo mío. Realmente no necesita ni siquiera crueldad, le basta el cinismo. Entonces el mundo se ha vuelto eficiente. Bueno, no te equivoques, Ebenezer. Hoy hay Scrooge que sonríen, que hablan de bienestar, que publican frases inspiradoras en redes sociales, pero que siguen cerrando la puerta al vecino y el corazón a quien molesta. ¿Y eso es peor que lo mío? Yo diría que sí, porque al menos tú eras honesto con tu dureza. Ellos se creen buenos, y quien se cree bueno rara vez se revisa. La indiferencia moderna no grita, no humilla, no escupe, pero mata igual, solo que en silencio, sin testigos, sin culpa visible. Yo escribí cuento de Navidad para recordar algo simple. Cuando el alma deja de sentir, se desmorona. Hoy tenéis distracciones suficientes para no oír ese derrumbe. ¿Está diciendo que hay más como yo ahora que antes? Hay más Scrooges, más Morleys y menos excusas. Y básicamente por eso os he reunido. Para preguntaros qué le diríais hoy a alguien que vive atrapado en su propia versión de vosotros. No lo sabe, pero existe. Yo empezaría por algo sencillo. No confundas prudencia con aislamiento. Protegerse no es dejar de sentir. Eso solo protege la herida, no la vida. Yo diría, no esperes a que tus actos te pesen para admitir que pesan. Las cadenas modernas no suenan, pero se clavan cuando intentas dormir. Y yo añadiría algo más humano, tirante
No te creas del todo la persona en la que te has convertido. Todos vivís en casas frías por costumbre, no porque no puedan repararse. Hombre, eso suena a esperanza. La esperanza no es un sentimiento, es una decisión. Cambiar no es un milagro, es un trabajo artesanal, gesto a gesto, disculpa a disculpa. Y a veces solo hace falta una noche. Una noche como la mía. Entonces, ¿podríamos decir que aún hay margen? Todos acabamos pareciéndonos un poco a nosotros. La cuestión es en qué proporción. Lo peligroso es cuando la dureza se vuelve costumbre. El alma no se pierde de golpe. Se extravía en detalles. Por eso escribí esta historia, para que alguien se viera antes de que fuera tarde. Si esta fuera vuestra última oportunidad de hablarle al mundo actual, ¿qué frase dejaríais para la posteridad? No vivas de modo que tu ausencia pese menos que tu presencia. No seas amable por calendario, sé amable por memoria. Y yo diría, no esperes a que un fantasma te enseñe tu futuro. Empieza a corregirlo tú. Bueno, yo creo que está muy bien. Y es que ahora mismo algo ha cambiado. Ojo, porque no ha sonado ninguna puerta. No ha crujido el suelo. Pero hay una presencia. Siempre llega así, sin anunciarse. Lo odio. No es como los otros. No explica, no razona, no negocia. Es el fantasma del futuro. El único que no necesita palabras. Porque no viene a convencer, viene a mostrar. Eso es lo peor. Los otros discutían. Esta es sentencia. No sentencia, Ebenezer. Ofrece una posibilidad, una sola. El futuro no dice, esto será. Dice, esto podría ser. Y espera. Sé que no hablas. Sé que tu silencio es tu lenguaje. Pero necesito preguntarte algo. No como narrador, como hombre. ¿Por qué callas? Porque si hablara, obedeceríamos. Y la obediencia no educa, solo domestica. El silencio obliga a escucharse, a poner palabras propias al miedo. Cuando me mostró el futuro con Ci, no vi fuego, no vi castigos, vi indiferencia, vi gente pasando, mi nombre en una piedra y nada más. ¿Eso fue lo que te rompió? No, lo que me rompió fue entender que mi ausencia pesaba menos que mi presencia, que el mundo seguía igual como si yo nunca hubiera estado. Ese es el miedo verdadero. No morir. No haber significado nada. Ese miedo atraviesa los siglos. Marcharse sin haber sido necesario para nadie. Entonces, tu silencio no es condena. Es pregunta. Exacto. El futuro no amenaza. Pregúntate, ¿vas a cambiar algo o no? La tragedia es que muchos prefieren no mirar. O mirar demasiado tarde. Bueno, muéstramelo. Vamos a hacer una cosa, muéstramelo a mí también. No la tumba, no la pérdida. Muéstrame lo que necesito ver. Eso significa, Víctor, que el único fantasma que importa ya vive dentro de ti. Y que aún estás a tiempo. Mientras respiras, siempre lo estás. ¿Y yo qué debo hacer? Lo mismo que Ebenezer. No esperar a que llegue el fantasma.
Vive como si el futuro ya te estuviera mirando. Bueno, pues si seguimos, realmente el fantasma os ha señalado a cada uno de vosotros y de algún modo a mí también. Quiero que hablemos ahora del precio de no cambiar. No en teoría, no en libros, en vosotros, en la gente real, en quienes escuchan y se reconocen, aunque no quieran decirlo en voz alta. El precio de no cambiar no llega de golpe, no es una caída, es una quietud. Uno se queda y el mundo sigue. Y poco a poco te conviertes en sombra. Sombra de lo que fuiste. Sombra de lo que pudiste ser. Nada se estropea tan rápido como lo que deja de moverse. Yo soy ese precio. No como castigo, como resultado. Cuando no cambias a tiempo, el alma se vuelve inventario. Decisiones que no tomaste. Gestos que evitaste. Palabras que callaste. Porque no eran eficientes. No hace falta infierno. La vida se encarga. Te va dejando fuera. Y solo La soledad no es una situación. Es una consecuencia. Jacob, antes de morir, ¿qué fue lo que perdiste sin darte cuenta? La sensación de pertenecer. Vivía rodeado de gente, pero no con ellos. Hablaba en cifras. Respiraba en balances. Dormía en preocupaciones. Cuando murió la humanidad dentro de mí, lo demás fue trámite. El verdadero precio fue dejar de ser Jacob, mucho antes de ser fantasma. Por eso lo escribí así, porque un hombre que se pierde por dentro no siempre hace ruido, a veces es respetable, eficiente, exitoso, y eso lo vuelve más peligroso. Ebenezer, ¿cuál fue tu precio real? Ojo, no el de tu tumba, el cotidiano. vivir sin calor, sin mesas compartidas, sin risas al otro lado de una puerta, sin alguien a quien contarle un mal día. Creí que no necesitaba a nadie y tardé demasiado en entender que eso era exactamente lo que me faltaba. ¿Y qué sentiste cuando lo viste claro? Vergüenza, no miedo. No rabia. Vergüenza por haber desperdiciado tiempo, por haberme convertido en un hombre a quien un niño evitaría. El futuro no me mostró la muerte, me mostró la inutilidad, y eso dolió más. Sí. Ahí está la verdadera amenaza del cuento. No morir, morirse intacto, pasar por el mundo sin haber amado, sin haber sido amado, sin haber dejado huella. Supongo que eso es lo que más miedo da hoy. No fracasar, no importar. La gente cree que no cambiar es quedarse como está. No, es convertirse en lo que juró no ser. Y no reconocerse. ¿Hay un punto de no retorno? ¿O hay una redención para quien se equivocó durante años?
Solo hay punto de no retorno para quien decide no mirar, para quien se atreve, aunque tiemble, aunque le duela, aunque le dé vergüenza, ese punto no existe, nunca existió. Yo llegué tarde, pero Ebenezer no. Y tú, Víctor, tampoco. El precio de no cambiar solo es definitivo si decides no pagarlo. Si lo miras de frente, el precio no te destruye, te transforma. ¿Te transforma? ¿En qué? ¿En qué te transforma? En alguien honesto consigo mismo. Y eso vale más que cualquier fortuna. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que pesa, de lo que asusta, de lo que duele mirar. Pero si la historia acabara ahí, esto realmente solo sería un inventario de culpas. Y vamos a ver, no hemos venido tampoco a eso. Hemos venido a preguntar si algo roto puede volver a levantarse. La reconstrucción no es magia, Víctor. La magia, si existe, está en aceptar primero que algo se rompió. La gente quiere cambiar. Reconstruirse es aceptar que fuiste menos, no peor, de lo que podrías haber sido. Y no todos soportan esa mirada. Yo no la soporté. Por eso llegué tarde. Yo tampoco sabía cómo hacerlo. No tenía modelo, no tenía mapa. Solo tenía miedo y una fecha límite. ¿Cuál fue tu primer paso, Ebenezer? La vergüenza, no el remordimiento teatral. La vergüenza silenciosa. La de verte desde fuera y no gustarte. No cambié por bondad. Cambié por cansancio, por no querer ser el hombre que había visto. Ese fue mi comienzo. Y no pasa nada si el comienzo no es noble. Los comienzos casi nunca lo son. Lo importante no es desde donde partes, sino hacia dónde decides caminar. Charles, ¿cómo se reconstruye a alguien que cree que cambiar es ponerse en peligro? Despacio, con torpeza, con días buenos y días en los que retrocedes. Reconstruirse no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a los mismos miedos, pero cada vez con un poco más de verdad, un poco menos de dureza, un poco más de humanidad. Y con ayuda. La ayuda que yo nunca pedí. Y que tú, Ebenezer, tuviste cuando ya no la esperabas. Nunca te di las gracias. No hace falta. A veces, las gracias son una forma elegante de no cambiar. Las acciones sí limpian cadenas. Jacob, si pudieras volver atrás, ¿qué habría bastado para salvarte? Una frase que alguien me hubiera dicho. Esto que haces no está bien y te está rompiendo por dentro. Pero yo funcionaba. Era eficiente. No molestaba. Y el mundo perdona mucho al que funciona, aunque se esté vaciando. Ebenezer, ¿qué
¿Qué te salvó a ti? Verme como si fuera otro. Y reconocer algo vergonzoso que todavía me dolía a la gente. Ese dolor fue mi esperanza. Si hubiese dejado de doler, habría dejado de ser humano. ¿Y tú, Charles? ¿Qué te reconstruyó? Dos cosas. El hambre y la imaginación. El hambre me rompió. La imaginación me dio herramientas y una promesa muda. No permitiré que el dolor me vuelva inútil. Bueno, quiero algo muy concreto. ¿Qué parte de vosotros tuvo que romperse para poder reconstruirse? Mi orgullo. Creer que no necesitaba a nadie fue mi mayor error. Mi lógica perfecta. Esa que decía que sentir era un gasto, era una prisión elegante. Romperla dolió. Mi máscara, la del hombre que ya había superado el dolor, aceptar que el niño seguía ahí, fue el inicio del cambio. Entonces, ¿qué queda después? La mirada no cambia el mundo, cambia cómo lo miras. La voluntad. La decisión diaria de no repetir el mismo error. Y el pecho, el lugar donde duermen los afectos. Yo creía que estaba muerto. No lo estaba. Estaba esperando. Entonces, entiendo que sí. La reconstrucción es posible. Aunque seas Jacob Marley, aunque seas Ebenezer Scrooge, aunque seas el niño que pegaba etiquetas. Porque es humana. Y lo humano puede volver a armarse cuando alguien escucha. El único irreparable es quien decide no mirarse. O quien espera al fantasma. Cuando llega, suele ser tarde. Bueno, pues vamos a ir acabando ya. Vamos a ir con las últimas preguntas, ¿no? O la última pregunta, la que siempre hago. Y es esta, ¿no? Es la pregunta que nunca falla. La que nunca busca fechas, no busca biografías. Busca alma. ¿Qué significa vivir bien? Antes de que lleguen los fantasmas, antes de que suenen las cadenas, antes de que el futuro señale sin hablar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué respira el ser humano si no es para algo más que sobrevivir al invierno? Vivir bien es no pasar por el mundo como auditor de la vida ajena. Es entender que la alegría de otros no te resta y que el dolor de otros sí te concierne. No es complicado. Es recordar que estamos hechos para la cercanía, aunque nos dé miedo. Y sobre todo, vivir bien es llegar a la última noche con más manos estrechadas que cuentas cerradas. Las cuentas no suben al ataúd. Las manos sí. Para mí, vivir bien es no negociar el afecto, no medirlo, no exigir garantías antes de darlo. El mundo me enseñó a hacerlo así y tuve que desaprenderlo a golpes. Vivir bien es no poner candados en el pecho. Aceptar que perder algo a veces es el precio de ganar a alguien. Si lo hubiera entendido antes, habría vivido más ligero. Charles, después de ver dolor, pobreza, injusticia y convertirlo en palabras como lo hiciste,
a ti también. ¿Qué es vivir bien? Y vivir bien es no olvidar quién fuiste ni dónde te dolió la vida. La gente cree que vivir bien es acumular felicidad, pero la felicidad es breve. No sostiene casas. La memoria, en cambio, la memoria de lo sufrido, de lo aprendido, es una base firme. El que no recuerda se repite. Y vivir bien significa algo más. Usar lo que viviste para hacer la vida de otros un poco menos áspera. No de forma heroica, no con grandes gestos, un freno a tiempo, un te veo, un lo siento. Eso es vivir bien, porque todo lo demás se disuelve. Entonces, vivir bien no es no equivocarse. Es no instalarse en el error. Y no hacerlo solo. La reconstrucción nunca es en soledad. La soledad solo reconstruye muros. Y muros ya tuve suficientes. Una última cosa, ya no como narrador, no como espectador, como hombre. ¿Qué le diríais a alguien que teme estar a tiempo de todo y a la vez teme estar a tiempo de nada? Que el tiempo no es un juez, es un aliado impaciente. Úsalo, aunque no sepas cómo. Que nadie está perdido, mientras aún pueda sentir vergüenza. La vergüenza es la grieta por la que entra la luz. Que el corazón, aunque esté cansado, sabe volver a encenderse, pero solo si dejas de soplarle en contra. Entonces, vamos a resumirlo. Vivir bien es esto. Mirar de frente, sentir sin esconder la mano, admitir el daño, soltar la cadena y empezar otra vez. Siempre empezar otra vez. Bueno. Estamos llegando al final, ¿no?, de la historia. Ninguna historia termina mientras alguien la recuerde. Estamos llegando al final de esta mesa, de esta conversación, de esta noche compartida. Pero no quiero un resumen, no quiero un consejo brillante. Quiero una despedida. Algo que no cupo en el libro. Algo que el mundo nunca leyó. Yo dejo una advertencia. No sobre el dinero. No sobre la avaricia. Sobre el tiempo. El tiempo no es un río. Es una soga. Y cada día que vives, sin mirar a los demás, esa soga aprieta un poco más. Mi despedida es esta. No esperes a sentir el peso. Suéltalo antes. Ojalá alguien me lo hubiera dicho cuando aún podía entenderlo. La mía es un reconocimiento. Pasé años creyendo que mi dureza era defensa, cuando era condena. Pensé que lo importante era no deberle nada a nadie, cuando lo esencial era ser alguien a quien valiera la pena acercarse. Yo dejo esto. No confundas protección con aislamiento. Las murallas que construyes para sentirte a salvo son las mismas
que te impiden ser amado. Si lo entiendes ahora, estás más a tiempo que yo. La mía no será literaria, será humana. Cuando escribí Cuento de Navidad, no quise crear una fábula amable. Quise recordar algo sencillo. La bondad no es decorativa, es arquitectura. Se construye, se ensucia, se rompe, se repara. Mi despedida es esta: que tu recuerdo sea más cálido que tu biografía. No importa lo que lograste, importa cómo hiciste sentir a quienes se cruzaron contigo. Y tú, Víctor, recuerda esto: los hombres que preguntan cambian más vidas que los hombres que responden. Bueno, pues muchas gracias de corazón a los tres por lo que habéis dicho, por lo que habéis callado y por lo que dejáis aquí. Prometo llevarlo conmigo y prometo contarlo, porque las historias no terminan, se heredan. No olvides lo que duele. Es lo que más enseña. Vive como si cada día fuera la víspera del cambio, porque siempre lo es. Mientras alguien cuente una historia con honestidad, el mundo aún tiene una posibilidad. Bueno, pues se han ido. Y el salón en el que empezábamos vuelve a ser solo un salón. Dicen que las historias sirven para entretener, pero esta no vino a entretener. Vino a señalar, a recordarnos algo sencillo, que a veces basta con encender una vela, una sola. La oscuridad no se derrota a golpes ni a gritos, se derrota con una chispa pequeña que decide quedarse. Bueno, a quienes escucháis, a quienes sentís que lleváis demasiado peso, esta vela es vuestra. Que arda esta Navidad, que arda después. Y por favor, que nunca tengáis que esperar a un fantasma para encenderla. Aquí cerramos otro viaje de Ilustres Anónimos. Si quieres más, suscríbete y participa eligiendo el personaje de la próxima conversación imposible.